Saludos nuevamente, profesor Enrique Rijos. Seguimos hablando sobre los medios de comunicación, esta vez los medios de comunicación inalámbricos en las redes locales de computadoras. Ya hemos visto otros medios de comunicación basados en cables. Vimos los cables de cobre y vimos la fibra óptica. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre los medios que no utilizan cable, los medios que utilizan ondas o la radiofrecuencia para conectarse. En estos equipos, claro, yo quisiera poder explicar esto en más detalle, pero por falta de tiempo no lo puedo hacer. Y además es un tema bastante árido, así que voy a tratar de hacerlo lo más breve posible y voy a tratar de cubrir lo más posible. Pero creo que es importante que explique algo un poco más físico, digamos, más tecnológico, científico, antes de poder explicar esto bien. Pero voy a tratar de hacer lo mejor posible para que sea rápido. Por ejemplo, la radiofrecuencia, pues, no es otra cosa que una comunicación inalámbrica basada en ondas que solamente dependen de la cantidad de ondas que llegan por segundo a un lugar. Eso se conoce con el nombre de frecuencia. Así que, una vez no utiliza cables, ya es inalámbrico o wireless en inglés. También se utiliza otro medio de comunicación inalámbrico que no se basa necesariamente, aunque sí son ondas y funciona en frecuencias, pero utiliza la luz. Eso lo vamos a ver en su momento un poco más adelante en la presentación. Cuando hablamos de ondas electromagnéticas o lo que hablamos de radiofrecuencia, estamos hablando de que es algo que nos rodea totalmente. Y no solamente cuando hablamos de ondas de radio nos referimos a televisión, a la radio, sino que existen miles de otros usos para eso, además de televisión y radio. Podemos definir una onda como si fuera un estallido, algo que de momento estalla. Fíjate que es como si fuera un estanque muy tranquilo al que tú le tiras una piedra y una vez esa piedra cae genera como unas ondas que se van separando del lugar donde cayó la piedra hacia los lados, hacia todos los lados. Básicamente eso es lo que es una onda. Mientras más dura o más grande es la piedra, pues las ondas recorren mayor distancia, pero también la cantidad de ondas varía. ¿Okay? Así que eso se conoce con el nombre de frecuencia y eso es lo que se mide. Cuántas frecuencias por segundo, cuántas ondas por segundo llegaron a un determinado lugar. Y eso determina la frecuencia. Hubo varios científicos que trabajaron con esto y en honor al científico más prominente en esto, cuyo apellido es Hertz, se nombró o se determinó que cualquier cosa que funcionara a una onda por cada segundo, si yo recibía en mi oído una onda por un segundo, se llamaría un Hertz. Y fíjate que Hertz, esta es la palabra, y se abrevia HZ. Así que una onda de un Hertz es una onda donde yo recibo una onda cada segundo. Pero las ondas se miden en mucho más que eso. Si yo tengo un emisor que produce una comunicación que funciona en 100 Hertz, significa que yo voy a recibirla a razón de 100 ondas cada segundo. Si mi oído está sintonizado para recibir esas ondas de 100 Hertz, yo puedo escuchar esa comunicación. Si mi oído no estuviera sintonizado para esa frecuencia, no lo puedo escuchar. El ser humano escucha sonidos que van desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Obviamente eso es el tope, pero se estima que el ser humano, el oído tiene la capacidad de funcionar entre 20 y 20.000 Hz. Cualquier onda o cualquier frecuencia que llegue entre los 20 y los 20.000 Hz, nuestro oído la puede captar y la podemos escuchar. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de números grandes como 1000, millones, billones, pues entonces es más fácil utilizar los prefijos kilo para 1000, mega para 1.000.000 y giga para 1.000.000.000. Y obviamente existen más, pero vamos a hablar de esos tres nada más. Por lo tanto, es muy normal decir que un ser humano escucha entre 20 y 20 kilohertz. Kilohertz serían 20.000 Hz. La próxima vez que vayas a tu vehículo, a tu carro, fíjate en las emisoras de radio y verás que habla de megahertz, que son
millones de hertz. Por eso es que tu oído no puede escuchar directamente la emisora. Tienes que usar un radio que reciba o que se sintonice a esa frecuencia y la transforme en la frecuencia que tu oído puede escuchar. Esa es la analogía aquí. Así que es importante pues que para que entiendas el concepto, que yo sé que es un poquito complicado para poco tiempo, pero básicamente lo que quiero destacar es las frecuencias y cómo funcionan. Una vez pasamos de los 20.000 kHz, cualquier sonido que vaya más allá de los 20 kHz, nuestro oído no lo puede escuchar. Si has notado y has escuchado la palabra ultrasonido, ultrasonidos son ondas que van más allá de la frecuencia a la que el oído puede funcionar. Y hay muchas frecuencias utilizadas. Por ejemplo, si te fijas bien, después de los radios AM, FM y todas estas cosas, viene entonces el tráfico aéreo, marítimo, policía, bomberos, ambulancia, que esta gente utilizan unas frecuencias en los millones de hertz sobre los 110 millones de hertz. Nuestro oído no puede captar eso. Si tenemos un radio que capta o que puede oír o que puede sintonizar esa frecuencia, pues entonces podemos escuchar la comunicación del tráfico aéreo, marítimo, policía, bombero. Si no, nuestro carro no tiene esa capacidad porque no llega a esa frecuencia. Pero entonces, cuando hablamos de ondas por segundo, ¿qué frecuencia? Mientras mayor es la onda, mejor es la comunicación. Ahí es donde hablamos de que la comunicación AM, que funciona en los kilohertz, que son miles de hertz, la calidad del sonido no es tan buena como la FM, que tiene música y que transmite una mejor fidelidad, ¿ok? Porque la frecuencia es mayor. En términos digitales, en términos de comunicación de datos, mientras más alta es la frecuencia, más datos yo puedo comunicar, ¿ok? Porque no funciona más rápido. Solamente es que hay más ondas por segundo, así que yo puedo llevar más comunicación, más ceros y unos. Los primeros radios de comunicación de datos operaban en los 900 megahertz, 900 millones de hertz. Obviamente, esos radios tenían unas ventajas de distancia, pero no tenían unas ventajas de rapidez. Luego llegaron los de 2400 MHz, que como son 2400 millones, son 2.4 billones. Y los billones se reducen a gigahertz. Fíjate que la razón de ser giga es que son billones de ondas por segundo. Hoy día, todo lo que tenemos en nuestra casa conectado a través de la red inalámbrica que tenemos funciona en la frecuencia de los 2.4 gigahertz. Por lo tanto, nuestro oído obviamente no lo capta. Está frente a nosotros, pero realmente no la podemos ni ver, ni oír, ni nada. Pero esa frecuencia está presente. Y existen frecuencias de esas alrededor de nosotros en todas partes porque mucha gente utiliza equipos inalámbricos en su casa y están en la misma frecuencia. Es importante que sepas que hay otras cosas mucho más complicadas en esto de la comunicación inalámbrica, pero quiero ser bastante flexible en términos de este tema porque sé que es un tema un poco complicado, ¿no? Pero básicamente que sepas que la razón del 2.4 GHz no es otra cosa que la frecuencia que se utiliza en el sistema de comunicación inalámbrica de las computadoras y de todo ese tipo de dispositivos de una red. Debido a que había una serie de limitaciones de velocidad también en esta onda, pues era necesario establecer otro sistema un poco más avanzado. Así que luego vinieron unas ondas un poco de mayor frecuencia. Y también déjame decirte también, porque esto es muy importante, que mientras más alta es la frecuencia, que más ondas llegan por segundo, la onda es cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. Si te fijas bien, cuando vas por la carretera puedes notar que existen unas torres de comunicación y tienen unos platos muy grandes, parecidos a este, vamos a suponer parecidos a este o parecidos a este, aunque estos miran hacia el cielo, estos son satélites, pero unos platos como estos que conectan una torre con otra. Fíjate que las ondas son tan pequeñas que ese plato tiene que estar perfectamente alineado uno al otro, o sea, una antena tiene que ver la otra. Por eso es que normalmente tú la encuentras en montañas y en otros lugares donde no hay barreras,
para que esa onda llegue directamente de una antena a la otra. Son las que permiten hoy día la comunicación de celulares. Hoy día hemos hablado de que las computadoras, teléfonos, todo tiene conexión, las tabletas, todo tiene conexión mediante el uso de la tecnología de wireless. Así que utilizamos wireless, se le llama WLAN también, Wi-Fi LAN o Wi-Fi, wireless LAN, o sea, tienen infinidad de nombres, pero realmente todo es lo mismo, es comunicación inalámbrica. Se utilizan radiofrecuencias para unir distancias mayores. Cuando hablamos de las torres, hablamos de comunicación que va de una torre a otra torre. Estas comunicaciones son de frecuencias bien altas, bien específicas. Obviamente tienen otras características, son muy peligrosas también, por cierto, y requieren unos permisos porque el dueño de esta conexión tiene que no solamente bregar con la onda que tiene, sino también tiene que asegurarse de que no haya nada en el medio que interfiera, porque puede causar daño al ser humano y a otras cosas, animales y todo. Pero además de eso también nadie puede construir en el medio de estas conexiones porque hay un permiso especial para esta persona para conectar un enlace de un lugar a otro. Y no puede nadie hacer un edificio en el medio. Eso ¿verdad? Es algo más complicado, pero realmente funciona de esa manera. Además está decir que este tipo de ondas se le conoce con el nombre de microondas. ¿Y por qué son microondas? Porque son frecuencias bien altas. Imagínense, 40 gigahertz. Estamos hablando de 40 billones de ondas por segundo. Eso es lo primero. Pero como sea una frecuencia tan alta, la onda es extremadamente pequeña y se le conoce con el nombre de microondas. Y para yo conectar un equipo que genere esa frecuencia a un equipo receptor, tiene que estar perfectamente alineado, porque un poquito que yo lo mueva, ya la onda no va a llegar porque la onda viaja en línea recta. Ok, otro medio de comunicación que se utiliza también para redes es el satélite. El satélite, pues creo que todos hemos escuchado de artefactos que se encuentran en el espacio y hemos visto estos artefactos que funcionan básicamente para transmitir diferentes eventos que vemos en la casa en televisión. Así que estos dispositivos requieren, en primer lugar, un lugar donde se origina la comunicación, y eso va a una antena parabólica como esta, que es una antena de tipo redondo. Esa antena envía una señal en una frecuencia bien alta hacia un satélite que se encuentra muy lejos en el espacio, pero ese satélite se encuentra a una distancia fija donde da la impresión de que está parado arriba, pero realmente está dando vuelta a la misma velocidad de la Tierra. Está en lo que se conoce como una órbita geoestacionaria, o sea, en una órbita donde lo que hay ahí se mueve a la misma velocidad y, aunque se está moviendo bien rápido, da la impresión de que está detenido porque se está moviendo a la misma velocidad que la Tierra. Así que orientamos nuestro plato exactamente al satélite, y ese satélite a su vez retransmite la señal hacia una otra antena receptora que puede ser en una compañía de televisión local, que a su vez la envía hacia, digamos, las casas de las personas. En el caso de este tipo de red, yo tengo una oficina que se encuentra en un lugar del planeta, envía la señal por un satélite que es recibida, y esta se recibe a través del satélite, se recibe a otro lugar del planeta a donde llega la señal finalmente. Hoy día esto se utiliza, pero no se utiliza tanto porque la distancia representa una serie de problemas y la señal no viaja tan rápida, así que realmente pues esto realmente pues toma tiempo. La fibra óptica sigue siendo más rápida, así que por lo regular esto se utiliza, pero para otros usos y no necesariamente para comunicación instantánea. Obviamente pues la órbita geoestacionaria, solamente para indicar, está a 22.300 millas sobre la Tierra. 22.300 millas sobre la superficie de la Tierra. A esa distancia todo lo que gira a la misma velocidad que la Tierra. Obviamente son temas un poco complejos que tal vez no tienen mucho que ver con esto, pero es lo que permite entender cómo trabaja esto.
Hay otros medios de comunicación inalámbrica que utilizan la luz. Y quiero dejar claro porque mucha gente conoce el láser, pero mucha gente no sabe lo que es el láser. Y el láser no es otra cosa que un rayo de luz concentrado. O sea, el láser no es algo especial, es la misma luz normal. Pero concentrado quiere decir que se encuentra como si fuera en un prisma donde se concentra la luz toda y tiene una intensidad tan grande que puede ocasionar daño, puede quemar, puede, ¿verdad?, viajar mucha distancia también. Así que el láser no es otra cosa que una luz concentrada. Existen comunicaciones mediante el uso obviamente el láser es una de las cosas que se utiliza dentro del cable de fibra óptica, una luz concentrada que viaja. Por eso es que no se puede mirar una fibra óptica, no se puede apuntar nunca una fibra óptica hacia un ojo porque es muy peligrosa para la vista, puede dejar ciego a uno. Pero también el láser se puede utilizar como un rayo de luz. No sé si han visto las linternas que existen de rayos concentrados, que no son exactamente láser, son algo semejante, muy lejano, pero en dirección al láser. Y contigo con eso saben el daño que eso ocasiona especialmente a la aviación. Pero el láser es mucho más concentrado, pero si funciona de esa forma, es un medio de comunicación también. Pero también está sumamente regulado pues por eso mismo. Así que el láser, al igual que la microondas, son cosas que requieren unos permisos para usarse. En el caso del láser, o el láser, como le quieras decir, entra en la categoría de luz visible. La luz es también una onda, que es una frecuencia altísima, mucho más alta que los gigahertz. Pues da varios billones de hertz. Nuestro ojo tiene la capacidad de ver en una frecuencia que ven los colores desde el más bajo, que es el rojo, hasta el más alto, que es el violeta. Cuando la onda que viene, la frecuencia es por debajo de la frecuencia del rojo, se conoce con el nombre de infrarroja o infrarrojo, porque está por debajo del color rojo que nuestro ojo no lo puede ver. ¿Está bien? Esa luz se utiliza también para establecer comunicación de network. Es una luz que no podemos ver. El mejor ejemplo de eso es el control remoto del televisor, funciona con luz infrarroja que nosotros no podemos ver. Y entonces, por el otro lado, en el lado de mayor frecuencia, está el violeta. Por lo tanto, entonces, cualquier luz que vaya más allá del violeta se le llama ultravioleta. Así que una frecuencia que se reciba en la categoría de ultravioleta, pues nosotros no la podemos ver. Pero se ha demostrado científicamente que la luz ultravioleta, que no la podemos ver, nos hace daño a la piel y etcétera, etcétera. Y hay toda una información científica sobre eso. Así que fíjate que estamos llevando como muchos temas aquí, pero todo está relacionado. Nuestro espectro de visión tiene el rojo como el más pequeño, todo lo que va antes es infrarrojo y se puede utilizar para redes también como medio de luz, que no podemos ver, pero es medio de luz. Y está el ultravioleta, que también se puede usar, pero realmente no se utiliza porque es mucho más peligroso para nosotros, el ultravioleta. ¿Okay? Esta explicación yo he tratado de hacerla lo más básica posible, pero yo sé que esto es un poco más complejo que esto. Pero espero que continúes con nosotros. Ya vamos entonces a hablar sobre otro tema muy pronto. Así que sigue nuestros videos, que seguimos poco a poco creando videos nuevos para que continuemos en este curso básico sobre redes de comunicación de datos. Así que saludos.